Un saludo muy especial a todos esos aguerridos jóvenes de la Asociación Venezolana Centro Occidental que han dispuesto en su corazón aprender y llevar a cabo las diferentes especialidades que se han dictado durante toda esta semana. Quien habla para ustedes, el guía mayor Jesús Pérez, esperando que a través del estudio que vamos a hacer a continuación, que tiene que ver con dinosaurios y que está enmarcado en lo que es los estudios de la naturaleza, juntos podamos descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero que al igual que yo, porque déjenme decirles que cuando estudié y aprendí acerca de esta especialidad, aprendí muchísimo. Espero que también ustedes puedan aprender bastante de lo que es la naturaleza, de lo que Dios ha dejado para nosotros y que esto pueda serles útil no solamente en el campo del saber, sino también en su vida espiritual, descubriendo ese amor de parte de Dios reflejado para nosotros a través de su naturaleza. Bien, a continuación entonces estudiaremos la especialidad de dinosaurios, pero antes de ello vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Oremos. Querido y poderoso Dios, en este momento, Señor, alabamos tu nombre. Reconocemos que tú eres nuestro Creador y que tú también eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos estudiado, Señor, hemos aprendido acerca de la naturaleza, pero ahora pedimos nuevamente la dirección del Espíritu Santo para que sea Él iluminando nuestras mentes y a través de este estudio de lo que tiene que ver con los dinosaurios podamos aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos, Señor, la sabiduría de parte del cielo y permite que este conocimiento nos vaya acercando un poco más hasta ti. Bendice a cada joven, Señor, que ha dispuesto en su corazón aprender y estudiar y realizar estas especialidades. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, siéntanse bienvenidos, si eres guía mayor, si eres conquistador, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, lo que sea, siéntase bienvenido al estudio de esta especialidad de dinosaurios. Juntos vamos entonces a recorrer el mundo jurásico, donde vamos a estudiar acerca de las diferentes características de estos animales y donde vamos a cerciorarnos entonces si de verdad existieron o no. Hay personas que dentro de nuestra iglesia incluso presentan ciertas dificultades con la comprensión de esto. Algunos afirman que Dios no los creó, otros afirman que los crearon los antediluvianos, en fin. Hay un sinfín de comentarios acerca de lo que son los dinosaurios, pero hoy con la ayuda del Señor, usted y yo vamos a descubrir cuáles son las evidencias de que estos animales existieron, además de sus características y muchas cosas más. Así que no te lo pierdas, especialidad de dinosaurios. Muy bien, el primer requisito que demanda nuestra especialidad nos cuestiona y pregunta, ¿qué significa el término dinosaurio y quién usó este término por primera vez? Bien, el término dinosaurio, ¿verdad? Es una combinación latinizada, le dicen así, de las raíces griegas deinos, que significa terrible, y sauro, que significa lagarto. Entonces, si unimos los dos significados de esta palabra, significaría entonces un lagarto terrible. ¿Qué significa dinosaurio? Lagarto terrible. Usted imagínese, si usted le tiene miedo a una iguana, especialmente las chicas, y imagínese una iguana grandísima, de unos 6 metros de tamaño como tal, usted lo vería y diría, wow, un lagarto terrible. Algo así, ¿verdad? Ocurrió cuando se dieron los descubrimientos de los fósiles de estos animales y bueno, el nombre que se acuñó por primera vez y con el cual se les conoce es dinosaurio. Usted podría decir, ajá, pastor, pero es que la Biblia no menciona los dinosaurios. Obviamente la palabra no pudo salir porque fue acuñada por allá en los años 1840. Entonces pasamos a responder la siguiente incógnita. ¿Quién usó este término por primera vez? Quien usó este término por primera vez lleva por nombre Sir Richard Owen, que era un anatomista y taxonomista británico. Dice que acuñó este término a principios de los años 1840, entonces ya en los años 1840 la Biblia obviamente ya existía. Y después de determinar que un grupo, esto lo hizo, ¿verdad? Después de determinar que un grupo de huesos fosilizados estudiándolos y todo esto, ¿verdad? Incluyendo, incluso, escuchen esto, incluyendo huesos de un iguanodonte y un megalosaurio, que no eran lagartos, sino que eran algo excepcionalmente diferente. Entonces, ¿quién fue el primero que utilizó este término? Sir Richard Owen, que era un anatomista y taxonomista. ¿Y qué significa la palabra dinosaurio? Significa un lagarto terrible.
Muy bien, el siguiente requisito de nuestra especialidad de dinosaurios dice así: ¿cuáles son las pruebas de que estas criaturas realmente existieron? Bueno, tenemos varias pruebas que señalan la existencia de estos animales. Y la primera la encontramos en este libro, miren, la palabra del Señor, la Santa Biblia. Y es que en Génesis capítulo 1 y el versículo 24, donde habla de la creación de los animales terrestres, ¿verdad? Donde nosotros también como humanos fuimos creados, dice de la siguiente manera en el sexto día, capítulo 1, verso 24. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales silvestres según su especie. Y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces los dinosaurios entrarían en este renglón de reptiles. Y según la creación, ¿verdad? Que es lo que nosotros como cristianos seguimos, entiéndase, ¿verdad? Que hay dos teorías, dos grandes teorías: la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Nosotros, ¿verdad? Como creyentes nos basamos en lo que es la teoría creacionista. Entonces, el sexto día entrarían entonces los reptiles, los lagartos terribles, los dinosaurios. Además de eso, también tenemos una descripción en el libro de Job, capítulo 40. Esta descripción, ¿verdad?, que encontramos aquí, tiene que ver con un animal del entorno de Job, o del entorno que era actual en los tiempos de Job. Este animal tiene, o nos da, la palabra del Señor nos da unas características específicas que vamos a ir detallando. Miren lo que dice Job 40, verso 15 en adelante. Dice así: mira el behemoth. Cabe destacar, ¿verdad?, que hay versiones que dicen mira el hipopótamo. Lo traducen como hipopótamo. Pero la verdad es que cuando se fue a traducir esta palabra no se le encontró un significado en nuestro idioma como tal, o nuestra lengua más actual, producto de que el hebreo en el cual se escribió Job es el hebreo más antiguo. Para quienes no saben, Job es el primer libro que fue escrito de la Biblia. Por eso el hebreo con que se escribió este libro es el más oscuro. Oscuro en el sentido que se tenía muy poco conocimiento. Recuerden que el hebreo es una lengua muerta. Pero a la hora de traducir este capítulo y hablando del behemoth, prefirieron dejarlo así como salía en el original, en el texto original, y entonces no tenemos una traducción literal de lo que es esto. O sea, decir que es un hipopótamo, que es otro animal de nuestro entorno, no correspondería. Entonces miren lo que nos describe este animal. Dios dice: mira el behemoth, que dice igual que a ti y come hierba como el buey. Quiere decir que este animal es un herbívoro, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien, tenemos animales en nuestro entorno actualmente, ¿verdad?, que son herbívoros, como el caballo, como el elefante, como el buey, como tal. Pero aquí nos está diciendo que come hierba como el buey. Quiere decir que no es un buey. Dice el verso 16: su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Hasta aquí está bien. Los elefantes también tienen mucha fuerza, los caballos también tienen mucha fuerza. Pero noten como dice el verso 17: mueve su cola o atiesa su cola como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Aquí sí vemos un detalle importante. La cola de este animal es comparada con un cedro. Quiere decir, ¿verdad?, que no era una cola pequeña. Los elefantes tienen la cola pequeñita, los caballos también, en relación a su cuerpo. El hipopótamo, imagínate, el hipopótamo tiene una cola también muy pequeña. Este animal no, este animal tiene una cola comparada al cedro. Y el cedro, para quienes lo han visto, es un árbol bien, bien fuerte. Sus huesos son fuertes como bronce y sus costillas como barra de hierro. Además de esto, dice el verso 20: los montes producen hierba para él, allá donde retosa toda bestia del campo. Y además de esto, dice el verso 23, un punto también importante: aunque el río salga de madre, no se asusta. Queda tranquilo, aunque el Jordán suba hasta su boca. Puedes atraparlo y horadar su nariz. Quiere decir que este animal, así se desbordara el Jordán, podía mantenerse tranquilo en este lugar. Probablemente, ¿verdad? Entonces, este capítulo nos está hablando de un dinosaurio. Entonces, la primera y gran prueba que tenemos de la existencia de los dinosaurios la conseguimos en la palabra de Dios, a saber, la Santa Biblia, y específicamente, ¿verdad?, los capítulos que ya mencionamos. Otra de las pruebas irrefutables, escuchen bien,
de la existencia de estos animales es el estudio de los paleontólogos. Te dirán, "Ah, pero ¿qué es un paleontólogo? ¿Qué es eso de los paleontólogos?". Bueno, son personas que estudian los fósiles. Te dirás, "Ah, pero ¿qué es un fósil?". Un fósil, ¿verdad? Son restos de huesos que quedaron bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Naturales, ¿verdad? Y que se mantienen con el paso del tiempo. Tienen que darse unas circunstancias muy especiales para que estos huesos puedan mantenerse. Hay huesos que se mantienen a causa del hielo, donde quedó el animal o donde murió el animal, se congeló y allí se preservó el animal intacto durante muchos años. Hay fósiles actualmente, ¿verdad?, que se siguen descubriendo. El mundo entero tiene esta evidencia, ¿verdad?, de lo que son los fósiles, ¿verdad? Ellos han encontrado, ahora los paleontólogos han encontrado pruebas de su existencia en los sedimentos de todos los continentes, imagínense esto, incluida la Antártida. Y estas pruebas incluyen huesos, huevos, nidos y también huellas. Por lo tanto, ¿verdad?, a causa de la cantidad de evidencia que tenemos, es irrefutable el hecho de que los dinosaurios definitivamente existieron. Bíblicamente entonces comprendemos que fueron también creados por Dios y que tuvieron parte en esta tierra. Así que tenemos las dos grandes evidencias, la palabra del Señor y el estudio de los paleontólogos, a saber, la paleontología. Así que pendiente con esto, mis queridos. Muy bien, el siguiente requisito de nuestra especialidad de dinosaurios dice así: explicar la aparición y desaparición de los dinosaurios según las siguientes teorías. Tenemos las dos teorías que ya habíamos mencionado antes: teoría evolucionista y teoría creacionista. Según la teoría evolucionista, los primeros dinosaurios evolucionaron de los arcosaurios en la última parte del periodo Triásico, conocido como la edad ladiniense, hace unos 230 millones de años. Recordemos que esta teoría, ¿verdad?, la teoría evolucionista, es aquella que dicta que los organismos se fueron desarrollando, fueron evolucionando desde organismos más sencillos a organismos más complejos. Eso es lo que plantea en cierta medida la teoría de la evolución, que con el pasar de los años y años y años, estos organismos, viéndose afectados por el entorno que les rodearon, fueron adaptándose a los diferentes entornos que presenciaban, y así es como fueron avanzando, o así es como se fueron creando, ¿verdad? Esto es lo que en primera parte presenta lo que es la aparición de los dinosaurios, ¿verdad? Habíamos dicho que aproximadamente hace 240 millones de años. Cabe mencionar que esto es casi al mismo tiempo que los primeros mamíferos, ¿verdad? Según lo explica esta teoría, ¿verdad? A veces esto se olvida. También, ¿verdad? Se nos cuenta, ¿verdad?, que hubo diferentes, podríamos decirlo, teorías, o hay diferentes teorías acerca de lo que es la desaparición de estos grandes animales. Por ejemplo, la teoría evolucionista plantea diferentes cosas. Por ejemplo, lejos de ser súbita la extinción de los animales, de estos dinosaurios, la extinción fue progresiva. No como se cree, ¿verdad? O como que se afirma que fue súbita, que ya de una vez dejaron de existir. No, se cree también, o una de las teorías es que fue progresiva, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, nos plantean lo siguiente. Esto empezó, según las especies, desde hace 10 millones hasta 3 millones de años antes del fin del Cretáceo. Esta baja gradual del número de especies vivas es correlativa con una bajada general de la temperatura, o sea, una baja de temperatura cual nunca lo ha habido en la Tierra, ¿verdad? Y una importante regresión marina. Miren, el nivel del agua, según estos estudios, bajó aproximadamente entre 100 y 200 metros. Esto para el ecosistema en general significa demasiado. Durante los 2 millones de años que precedieron el fin del Cretáceo, hubo una actividad sísmica, es decir, muchos terremotos en el subcontinente indio, ¿verdad? Como algunas de las cosas que también estaban pasando. Ahora, la larga duración de la vida de los dinosaurios, que duraban aproximadamente entre 75 hasta 300 años, imagínense esto, les habría impedido adaptarse rápidamente a estas nuevas condiciones climáticas, ¿verdad? Y por eso muchos tal vez morirían, su alimento tal vez escasearía y por ahí comenzaría. Miren lo que dice: la fiebre, el constipado o cualquier epidemia habrían acabado con esos gigantes, también con unos más pequeños.
pero ninguna investigación hasta ahora, ni siquiera de sus huesos, de sus fósiles, nos da por sentada esta teoría, ¿verdad? Pero es una de las que también tiene bastante fuerza. Naturalmente los mamíferos habrían devorado los huevos de los dinosaurios, pero no solamente de los dinosaurios, o por qué nada más los de los dinosaurios, podríamos preguntarnos también, ¿por qué no también de las aves? ¿Por qué no también de la fauna marina? Otro de los puntos, ¿verdad?, es que habrían también sido víctimas de la irradiación cósmica consecutiva a la exposición bastante cercana de una supernova, ¿verdad? Debido tal vez a la desaparición de la capa de ozono o también de una bajada o inversión del campo magnético que protege la Tierra. De hecho, sea de paso, se ha augurado acerca de esto, de que está pronto a cambiar lo que es el campo magnético de la Tierra y que no sabemos qué puede suceder. Aquí tampoco ningún descubrimiento permite validar estas hipótesis, pero de todo modo, ¿verdad? Nos van explicando o nos dejan también cosas por explicar. Por ejemplo, por qué los animales marinos que están mayor protegidos a la irradiación, ¿verdad?, de cualquier supernova, por qué se vieron más afectados, por qué fueron los más afectados, ¿verdad? Esto no nos explica esta teoría. También, ¿verdad?, las variaciones orbitales. Estas las puso en cuenta o en evidencia un científico de apellido Milankovitch, que habrían originado brutales variaciones climáticas que los dinosaurios no habrían aguantado. Sin embargo, se han encontrado numerosos dinosaurios en Spitsbergen, en el Antártico. Esto demuestra, ¿verdad?, que estos animales también tenían una capacidad de adaptación bien buena. Sin embargo, ¿verdad?, queda por calcular tal variación, es decir, todas estas siguen siendo teorías, cuya periodicidad sería de 26.2 millones de años. Recuerden que la teoría evolucionista maneja estos largos periodos de tiempo a causa del proceso de evolución a los cuales estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a los cuales estamos hablando. Muy bien, eso es con lo que tiene que ver con la teoría evolucionista. Mientras que la otra teoría, que es la teoría creacionista y la cual nosotros creemos, ¿verdad?, que no está en oposición, sino que es la teoría que muchos más adeptos tienen, por decirlo de alguna manera. Y más que una teoría, pues aquellos que experimentamos y hacemos la fe, pues consideramos que es una realidad, que así es cómo aparecieron y cómo se extinguieron estos grandes animales. Fíjense que la teoría creacionista es aquella que plantea lo que ya hemos mencionado, que en el sexto día de la creación aparecen estos grandes animales en la sección de los reptiles, ¿verdad? Como parte de la creación de Dios. Y en segunda instancia, ¿verdad?, que desaparecen en su gran mayoría, ¿verdad?, en lo que fue el diluvio universal narrado en el libro de Génesis. Entonces tenemos estas dos posiciones. La teoría evolucionista, ¿verdad?, que como ya conocemos, de organismos más sencillos, organismos más complejos, hasta que llegaron a aparecer los dinosaurios, grandes periodos de tiempo, mientras que la creacionista establece que Dios efectivamente creó todo lo que nosotros conocemos en tan solo 6 días literales, ¿verdad? Y en el séptimo descansó. Entonces allí la discrepancia. Actualmente científicos cristianos luchan por crear, ¿verdad?, algo que sea netamente comprobable para establecer que no hay ninguna discrepancia entre ambas posturas, o tratando obviamente de entrelazar la fe, el conocimiento bíblico con lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Muy bien, el siguiente requisito dice de la siguiente manera: ¿cuál es la evidencia que apunta la muerte de los dinosaurios a causa del diluvio? Y pues por aquí entonces sacamos nuevamente lo que es la palabra del Señor. Y es que allí en el capítulo 7 del libro de Génesis, nosotros encontramos, ¿verdad?, el relato de lo que fue el gran diluvio. Y hay unos versos claves que nosotros tenemos que destacar. Fíjense, el Señor, ¿verdad?, envía a Noé a crear esta arca, donde se iba a salvar parte de la humanidad y también los animales que el Señor necesitaba preservar. Y noten que el versículo 19 del capítulo 7 de Génesis dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Miren esto: así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, ¿qué más evidencia, verdad, para nosotros como creacionistas? De que la palabra del Señor nos afirma, ¿verdad?, que a través del diluvio estos animales también dejaron de existir. Como por si fuera poco, tenemos también evidencia en cuanto a lo que es el espíritu de profecía. Nosotros como adventistas del séptimo día, ¿verdad?, que creemos en el don que el Señor otorgó a la hermana Elena Goldewey, nosotros estamos seguros, ¿verdad?, que a través de estos mensajes podemos alcanzar un poco más de luz acerca de lo que la palabra del Señor nos dice. Y precisamente escribiendo al respecto, dice ella: me fue mostrado que animales muy grandes y poderosos existían antes del diluvio que no existen ahora. Ahí está. El espíritu de profecía también entonces señala que antes del diluvio existían animales muy grandes y fuertes, pero que ahora no existen. También comenta en otro lugar que estos animales, por ser tan grandes y fuertes, y Dios sabiendo que después del diluvio las fuerzas del hombre iban a disminuir, entonces el Señor prefirió, ¿verdad?, apartar o exterminar esta raza de animales, estos dinosaurios, por el beneficio de nosotros mismos como humanos a causa de las consecuencias del diluvio. También nos envían a enumerar entonces el lugar donde habla de la creación de los reptiles. Ya lo tenemos bien claro, es el capítulo 1 de Génesis, a partir del versículo, ya se lo voy a mencionar por aquí, a partir del versículo 21 en adelante, ¿verdad?, hasta el 25. Recuerden, sexto día de la creación, allí tenemos para enumerar lo que tiene que ver con la creación de los reptiles. Fueron acabados por el diluvio, bíblicamente hablando. Es más, cuando hablamos de evidencia científica, es muy posible o muy probable que la mayoría de los fósiles que hoy encontramos de estos grandes animales es producto de que fueron sorprendidos por un cataclismo tal como lo es el diluvio. Y esto propició las condiciones para que muchos de estos fósiles hoy los pudiéramos encontrar. Científicamente, incluso culturalmente, el diluvio sucedió. Incluso los científicos dicen que no fue una vez, sino varias veces. Pero nosotros creemos bíblicamente, ¿verdad?, en el diluvio que narra el libro de Génesis. Y es por eso que entonces nos basamos en que sí, definitivamente grandes de estos animales, o los más poderosos como tal, los dinosaurios, fueron destruidos en el diluvio. Llegamos al requisito número 5, ¿verdad?, que nos preguntan: explique por qué los reptiles marinos y voladores no se consideran dinosaurios. Y que demos algunos ejemplos de estos. Bueno, sencillo, miren. Se considera dinosaurios a todos aquellos que tenían las patas directamente bajo el cuerpo y no situadas hacia afuera del cuerpo. Existen reptiles marinos, pero no reptiles voladores. Los reptiles marinos, como las serpientes marinas, iguanas marinas y tortugas marinas, no tienen estas características, por eso no son considerados dinosaurios. La verdad es que este término de dinosaurio se aplica especialmente a un grupo de animales poderosos que predominaron años atrás y que por eso, ¿verdad?, solamente entran en esa mención de dinosaurios como tal. Así que no todos son dinosaurios, ni siquiera parte de los que son marinos, ni siquiera parte de los que son como tal voladores. Así que como ejemplo de estos, miren, podemos tener aquí a los plesiosaurios marinos o los voladores pterosaurios. ¿Está bien? Estos animales, ¿verdad?, como ejemplo de los que no están incluidos en la categoría de dinosaurios. También podríamos incluir allí el cocodrilo que se llamaba Deinosuchus, así como lo estoy diciendo. Así que tengamos en cuenta entonces que no todos los dinosaurios como tal eran reptiles, o no todos los reptiles eran dinosaurios. Y en el requisito número 6 nos mandan a preguntar cómo nacen los dinosaurios. Bueno, los dinosaurios fueron ovíparos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que nacían de huevos, así como actualmente también vemos muchos reptiles que su reproducción es a través de huevos, ¿verdad?, como las aves y los reptiles. Los fósiles son los restos de algunos animales y plantas que vivieron hace muchos años y que se han conservado en su forma externa, pues por decirlo de alguna manera. Y gracias a estos fósiles es que nos hemos dado cuenta de que existen fósiles de huesos de huevos, de la piel también, de las pisadas
Y estos animales, ¿verdad? Que ya no existen, nosotros a través de estos fósiles podemos saber cómo era su reproducción, cómo era su piel, cómo se desenvolvían, ¿verdad? Qué comían y también muchas cosas más. ¿En qué año? También se nos pregunta aquí en este mismo requisito. ¿En qué año y dónde fue aprobado o se probó cómo nacen los dinosaurios? Bueno, en la década del año 1820 se descubrieron por primera vez los dinosaurios a partir de sus fósiles, como ya lo hemos dicho. En 1923 se descubrieron los primeros fósiles de huevos de dinosaurios, pero se pensó que no eran de ellos. Los primeros huevos de dinosaurios fósiles documentados científicamente fueron encontrados en el año 1859 en Francia por Jean-Jacques Poech. Así que desde ese año entonces se sabe que los dinosaurios nacen a través de huevos, o así es como se reproducían, ¿verdad? Recuerden los años, en la década de 1820 se descubrieron uno que no se les acreditó a ellos, pero ya en el año 1859, ya con mucho más argumentos científicos, entonces se pudo deducir que efectivamente los dinosaurios se reproducían a través de huevos. El requisito número 7 nos mandan a preguntar cómo supuestamente, dice la pregunta, o cómo en realidad era la piel de los dinosaurios. Bueno, la piel de los dinosaurios estaba perfectamente adaptada para el entorno y el clima en el cual vivían. Algunos de ellos la tenían un poco rugosa, otras cubiertas de escamas y también bastante gruesas. La verdad es que no se sabe mucho acerca de los colores. Sin embargo, hay un fósil de un anquilosaurio que tiene incluso, está tan perfectamente preservado que tiene algunos destellos de sus posibles colores, unos tonos un tanto rojizos. Entonces, muchos de ellos tenían diferentes tonos de piel o de color. ¿Por qué? Porque se cree que lo utilizaban para esconderse entre la maleza. Otros han llegado a pensar que es similar a la de los rinocerontes o similar a la de los elefantes. Miren, algunos también tenían la piel dura y escamosa y esto les permitía soportar la rudeza y los peligros de la vida. Existen incluso algunas evidencias de cómo eran las pieles de los dinosaurios, marcas como tal en barro que obviamente se mantuvieron en el tiempo y muestran cómo era la piel de estos animales. Ustedes, si quieren investigar un poquito más, puedes ir y meterte en internet y encontrar específicamente algunas de las marcas que existen de las pieles de los dinosaurios, unos con escamas grandes, otros con escamas pequeñas. No era totalmente uniforme algunas de ellas, y recuerden, dura y escamosa para resistir los embates del entorno en el cual vivían. Y es así como llegamos al requisito número 8 de nuestra emocionante especialidad de dinosaurios, y es que nos mandan a definir los siguientes grupos de dinosaurios. Yo les voy a dar un concepto base de lo que son estos dinosaurios o estas clasificaciones, y que usted previamente, ¿verdad?, tiene que, entre las actividades que debe hacer como parte del cumplimiento de esta especialidad, entonces escribir un poquito un concepto más avanzado de lo que son los siguientes órdenes de dinosaurios. Ya entramos en la parte práctica de toda especialidad, así que no pongan esa cara. Bien, el primero que nos mandan a definir son los saurópodos. Estos saurópodos, como los Diplodocus, tenían largos cuellos según los fósiles encontrados. Los científicos saben ahora que sus cuerpos podían, escuchen esto, sus cuerpos podían llegar hasta los 40 metros de longitud y 20 metros de altura, como el equivalente a un tercer piso aproximadamente. En este renglón de dinosaurios es donde están los dinosaurios más grandes, ¿verdad? Este significado, el nombre de saurópodos, tiene que ver con reptiles de patas o patas de reptiles. Así que usted puede hablar o estudiar un poquito más acerca de los saurópodos. También tenemos a los terópodos. Los terópodos forman un gran grupo que comprende todos los dinosaurios carnívoros, depredadores de todos los tamaños, ¿verdad? Así que los terópodos, si usted ve Jurassic Park o Jurassic World, usted tiene que tenerle miedo a los terópodos que se comen todo. Igual, investigar un poquito más acerca de los terópodos. También tenemos a los ceratópsidos. Los ceratópsidos, cuadrúpedos o dinosaurios con cuernos, normalmente tenían cuernos sobre la nariz y los ojos.
además de una especie de volante óseo que se extendía desde el cráneo hasta el cuello, ¿verdad? Aquí es donde entran algunos muy conocidos, los que tenían como tal cuernos en la nariz o también en los ojos. También tenemos a los que son los anquilosaurios, que hablamos un poquito antes, ¿verdad? Acerca de que hay uno que se preservó especialmente, y es que estos presentaban una gruesa armadura. Eran cuadrúpedos con cráneos anchos y bajos, peculiarmente sólidos, y también tenían gruesas extremidades. En las extremidades o en la cola también algunos tenían como una especie de masa, algunas acompañadas de cuernos también, que lo utilizaban para defenderse. También tenemos a los plesiosaurios, que como grupo eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo, e incluso los del menor tamaño alcanzaban los 2 metros de largo. Imagínense esto, los más pequeños, 2 metros de largo. También tenemos a los pterosaurios, que no tenían plumas. Las alas eran unas membranas finas de piel similares a las de los murciélagos, que se extendían, ¿verdad?, a lo largo de los lados del cuerpo, desde las rodillas hasta los brazos. Recuerden estudiar un poco más acerca de estos grandes grupos de animales. El requisito número 10 nos pregunta, ¿qué son los sauropodomorfos? Así como usted lo escucha, que se suene raro. Bueno, los sauropodomorfos, también conocidos como dinosaurios con pata de reptil, forman un gran grupo de dinosaurios que eran herbívoros y que se extendieron en tiempo en el Triásico superior hasta el Jurásico superior, entendiendo esto, ¿verdad?, dentro de lo que es la teoría evolucionista y el tiempo que ellos manejaban. ¿Cuáles eran las características de estos animales? Bueno, que podían tener en el principio, ¿verdad?, del tiempo, en el Triásico, eran de tamaños colosales, pero a medida que fue avanzando en el tiempo, hasta el Jurásico superior, fueron disminuyendo de tamaño. Hay una gran variedad de estos dinosaurios, puedes encontrar desde los más pequeños hasta algunos que alcanzaban tamaños colosales, ¿verdad? Probablemente siempre andaban en manada para poder defenderse de los demás animales, y la característica de ellos es que siempre tenían el cuello prolongado, ¿sí? Podía variar desde los medio metro del cuello hasta los 15 metros de longitud. Imagínense un dinosaurio con el cuello de 15 metros de longitud. ¿Para qué le servía? Bueno, para alimentarse o alcanzar alimento de las zonas más difíciles. Algunos de estos dinosaurios llegaron a convertirse en los dinosaurios más fuertes y grandes que hayan habitado jamás la Tierra. Por ejemplo, el seismosaurio alcanzaba, escuche bien, 45 metros de longitud y casi sobrepasaba, miren, las 100 toneladas. Increíble, ¿cierto? Así que estos son los sauropodomorfos. Así que pendientes, ¿verdad?, con lo que son los sauropodomorfos. Otra cosita que no podemos olvidar era en cómo se dividían. Tienen dos grandes divisiones: los saurópodos, que ya mencionamos anteriormente, y los prosaurópodos, los grandes herbívoros de este tiempo, o de los grandes herbívoros que estaban formando parte de este grupo de dinosaurios que estamos conociendo. El requisito número 11 nos preguntan, ¿quién es considerado como el rey de los dinosaurios? Así como usted ahorita ve al león y te dice, no, ¿quién es el rey de la selva? Pues el león. Simba, ¿no? Es el rey de la selva. Muy bien, aquí nos preguntan quién es considerado el rey de los dinosaurios. Y no es otro sino que el Tyrannosaurus Rex. La palabra Tyrannos, de tirano, y el nombre de especie de la palabra en latín Rex, que significa el rey tirano. Este era el dinosaurio que predominaba y que estaba en la cima de todo. Bien, la parte práctica de nuestra especialidad nos trae 3 grandes actividades. Con ayuda de tu líder, con ayuda del director de tu club, usted va a desempeñar estas actividades, o de nuestro gran líder juvenil, el pastor Manuel Sivir. Así que, ¿cuáles son? En primera instancia, usted tiene que hacer un diagrama de la cadena alimenticia de los animales y responder lo siguiente: ¿quién se supone que debe estar en la parte superior de la cadena y por qué este dinosaurio se encuentra allí? Ese es el diagrama que usted debe hacer. También debes elegir un dinosaurio y escribir por lo menos 150 palabras sobre él. ¿Dónde se encontraron sus fósiles? ¿Qué hábitos tenían? ¿Cómo se alimentaba?
y también escribir lo que se sepa de él, la mayoría de la comunicación o la información que se tenga de él. También, por favor, deben hacer una colección de 10 imágenes de fósiles de dinosaurios e identificar nombre, lugar donde fue encontrado el fósil, año del descubrimiento y características generales. Esas son las actividades de nuestra especialidad.